veces que te rechacé, que me hablabas y yo te ignoraba, pero cuando te necesité, tú llegaste justo a tiempo, cuando ya no quería vivir y sentía que estaba perdido, cuando estaba a punto de morir. Tú llegaste justo a tiempo hasta mí. Justo a tiempo, una nueva historia, como siempre nosotros contamos, ¿no es cierto? Historias que la usamos como prevención de abordaje, puede ser de consumo, puede ser de haber caído en depresión. Hoy es el cuarto año que salimos con Justo a Tiempo y bueno, quisimos empezar este año, ¿no es cierto?, con una persona que es muy especial para mí porque es un amigo de la familia y tiene una historia que la conocemos hace muchos años. Así que, Oscar, bienvenido a Justo a Tiempo. Gracias, Mario. ¿Muy bien? Oscar, siempre nosotros en nuestra temática, vos ya las Sí, reconocés sí. porque, bueno, sos de ir a mi casa, sos de estar con mi familia, sabés a qué nos dedicamos, a la prevención, al abordaje. Mucha gente este año que pasó y este año, mucha gente con depresión, no solamente con el tema de adicción, pero bueno, Oscar Villalba, un jugador de fútbol, pero también una persona que nació en un barrio, que tiene una historia, y me gustaría, como siempre, ir a las raíces. Bien. ¿Qué barrio naciste? ¿Cómo fue tu historia, ¿no es cierto?, de vida de chiquito, en los potreros, Bien. bueno, en la convivencia con el barrio y con la familia? Está. Bueno, como me presentaba, Mario, mi nombre es Oscar Villalba. Si bien soy de Rosario, nací en Villa Banana, me crié en Villa Banana, como muchos conocen, un barrio de baja condición, donde se veía siempre la droga, el alcohol, la mala vivencia, como conocemos en la villa. Y vivía en un pasillo, vivía con mi familia ahí, un pasillo donde la pasábamos realmente mal, donde me crié con un padre alcohólico, tíos alcohólicos, primos alcohólicos, o sea, vengo de un lugar de muy bajos recursos y tuve una infancia bastante dura. En casa las cosas se complicaban mucho y fui criándome así, fui criándome en torno a la familia, al barrio y a causa de eso fui tomando malas decisiones cuando fui creciendo. Pero bueno, acá estamos con esta posibilidad de poder contar un poco de cómo fue todo. La verdad que crecer en ese ámbito por ahí se hace muy difícil, por ahí solamente tenés la escapatoria de una pelota o ir al narcomenudeo o ir al alcohol. El ejemplo que yo veía día a día en casa era ese, pero lo único que tenía en mi vida que yo conocía que era tener un poco de talento en el fútbol, lo cual me ayudó hasta un cierto momento. Y mi familia, bueno, mi mamá me apoyó muchísimo en eso, mis hermanos, que fueron tirándome para adelante. Gracias a Dios tuve la oportunidad de con el fútbol empezar a salir del barrio. Me empezaron a buscar de clubes, empecé a salir un poco de ahí, pero mi mentalidad y lo que veía al día a día era violencia, era droga, era alcohol, era tiros. Un entorno tóxico, digamos. Todo feo, exactamente. Oscar, vos nombraste tu mamá y tus hermanos. Sí. Al decir que tenía un papá que era alcohólico, ya es un padre ausente. Vamos a ser realistas para que... Porque muchos piensan que el consumo trae ausencia. Exactamente. Trae carencia, bueno, a un hijo le trae raíces de amargura, raíces de tristeza. Sí. Vos dijiste, tuve mi mamá y mis hermanos que me acompañaron en este proceso. Criarse en la Villa Banana, yo vivía a 12, 13 cuadras, sí, ahí en Barrio Belgrano, Villa Urquiza. Así que también me crié en más o menos el mismo barrio. Los pasillos de Villa Banana, potreros, porque bueno, contamos que yo me he metido muchas veces y vos terminás por ahí en una cancha de 11 cuando te metés en los potreros. Han salido los mejores jugadores, ¿no? Maradona ha salido de un potrero. Pero también nadie quiere nacer en la Villa Banana y criarse en un entorno donde está el narcomenudeo, donde está el consumo, donde está la violencia. ¿Pero qué? ¿Empezaste en un potrero? Empecé en un potrero, sí. Empecé en una canchita ahí cerca del barrio. Ahí salía del pasillo, como vos mismo decís, había una cancha.
ahí fue donde arrancó todo, que recuerdo que mi mamá me llevaba de la mano jugando y bueno, hasta que pude cobrar noción de lo que tenía en mis piernas, en mi corazón, que era jugar a la pelota, y empecé a largarme a jugar ahí. Y fíjate la realidad dura que tenía era que mi familia ni siquiera me podía ir a ver. Mi mamá tenía que trabajar todo el tiempo, mis hermanos eran también más... Yo soy el menor de mis hermanos, pero bueno, estaban ahí en casa y siempre fue gente externa a mi familia que me fue llevando a jugar, me llevaban a entrenar y eso también generó mucha ausencia, que llegó un momento que ya no quería jugar más al fútbol tampoco. De hecho, más adelante lo dejé. ¿Qué cebollita empezaste? Empecé en un club que se llamaba Rosario Santa Fe, me acuerdo. Un club que ya no existe más. Era un club de barrio que estaba ahí en una villa cerca. Bueno, y enfrente de mi casa había un potrerito que ahí donde siempre jugaba, que después, bueno, a los 12 años terminé jugando en ese club. Y bueno, empecé en Juan 23, en la Rosarina. También a los 8 años empecé ahí. Después a los 10 me llevan a Diur. Un club que estoy totalmente agradecido porque me enseñaron muchísimas cosas futbolísticamente y también como persona, un club que te disciplina, que te enseña. Recuerdo que en ese club a mí me agarra uno de los dirigentes y como que me empezó a manejar un poco mis cosas. Me dieron ropa, me daban comida, me acuerdo que me pagaban bares para que vaya a merendar, a comer, para que pueda estar bien físicamente, ¿viste? Porque en casa la realidad era que faltaba, ¿no? Y mamá siempre trabajando, siempre metiéndole duro. Como hablábamos de mi viejo que era alcohólico y lo poquito que teníamos se lo llevaba. Entonces era todo un tiro y afloje bastante duro, entonces el club tomó como esa posta. Esa responsabilidad. Esa responsabilidad de formarme como persona. Y así fui peleándola con el tema del fútbol, fui tratándome de rebuscármela con la alimentación, con la disciplina, pero es difícil porque uno pasa más tiempo adentro de casa que afuera. Y yo el único momento que veía otra realidad eran esas 2 o 3 horas que pasaba en el club, pero después el día tiene 24. Y volvía a la misma. Llegaba a lo mismo, ¿viste? Entonces era difícil salir de eso. Oscar, la mayoría de los chicos que han venido acá han pasado por el consumo. Vos que no pasaste por el consumo, pero viviste en ese entorno, sí. ¿No es cierto? Porque muchas veces se habla de los menores, quiero decir, los menores, los chicos de 12, 13, 14 años, que ya están consumiendo, ¿no? En cualquier barrio, no solamente en la Villa Banana, en cualquier barrio de Rosario, sean precarios, hoy no sean precarios, pero más en los barrios precarios. ¿Cómo se ve el entorno? Porque se ven pocas oportunidades, vamos a ser realistas. Porque si vos tenés alguien que vende acá, otro que vende acá, otro que consume acá, muchas veces se tiene que tomar la decisión uno. Claro. Pero lamentablemente parece que a veces no hay muchas decisiones para tomar. Exactamente, solamente te queda esa opción que digamos. Si bien, para responderte esto, o sea, mi mamá siempre nos enseñó a que no teníamos que ser alcohólicos, ni drogadictos, ni ladrones, que teníamos que tener, siempre ella usaba la palabra, tienen que ser alguien en la vida, ¿viste? Y nos mandaba a la escuela, nos mandaba a que estudiemos, y la única opción que yo tenía era o la droga o la delincuencia o hacerle caso a mamá. Y siempre que tuve uso de razón yo dije, no quiero ser como mi papá. Veía esa realidad que era fea y nunca quería llegar a eso, entonces me quedaba a hacerle caso a mi vieja. Le metía en la escuela, iba, venía, y con el fútbol iba tironeando ahí. Era de las dos cosas que la única manera yo podía rebuscármela sin querer hacerlo malo, ¿viste? Gracias a Dios nunca me metí en esa de drogarme o alcoholizarme. Sí, más grande empecé la caravana, las mujeres, la noche, que es lo que más o menos me fue haciendo desahogarme de todo. Ahogando las penas, digamos. Claro, exactamente. Que no me llevaron a nada, obviamente, pero era como mi única salida a toda la mochila de la vida que estaba llevando. Oscar, yo no le hago la defensa a nadie hoy, ¿no? Ni le sobo el lomo a nadie, pero hoy los chicos que
se criaron, ¿no es cierto?, en el mismo barrio, muchos a lo mejor deben estar muertos, otros deben estar en consumo. Vos, gracias a Dios, contá que no, que te aferraste y te refugiaste en el fútbol a pesar de las caravanas, la joda, no entraste en el consumo, pero es difícil. Es dificilísimo porque es lo más fácil. Es lo que Parece tenés lo más fácil, claro, sí. es lo que tenés más como es el como vaso una de agua cultura. acá. O sea, lo tenés acá, lo levantás y lo tomás. Y en el barrio se vive eso. Va a un pasillo, hay. Va al otro lado, hay. Va a una vía, hay. Salí a la vuelta, hay. ¿Viste? Entonces, y es lo que encuentran más fácil para decir, che, me ahogo en esto porque no tengo esto, o porque me falta el amor, o porque me falta un par de zapatillas. Bueno, recurro a esto. Y eso es lo que yo nunca quise hacer. Como te digo, me faltaban muchas cosas, pero tenía mentalizado de que yo tenía que ser jugador de fútbol para poder ayudar a mi familia. Tenía mentalizado que las horas que mi mamá estaba trabajando no era para que yo vaya y haga cualquiera, sino que tenía que hacerme responsable de mí y ser un buen hijo con ella. Entonces me aferré a eso, me aferré a una pelota, me aferré a un club. Si bien en el club, como te digo, que estoy totalmente agradecido, me ayudaron muchísimo, me sacaron de muchas horas de ese entorno, me ayudaban con las cosas de la escuela. ¿Tu primer técnico? Mi primer técnico fue un muchacho que se llamaba Ariel García, que bueno, hoy es técnico de primera división y le tengo mucho aprecio porque me ayudó muchísimo. Yo siempre digo, a mí me cargaban porque decían, él es tu papá, te pone porque es tu papá. Y después fui creciendo y me di cuenta que él había tomado un rol re importante en mi vida, me aconsejaba, me escuchaba, me tiraba para adelante y era re importante para mí porque él muchas veces se daba cuenta cuando yo llegaba de mal humor, cuando llegaba sin dormir, porque en casa pasaban cosas a la noche difíciles, entonces siempre me apañaba, siempre me cuidaba y estoy totalmente agradecido con él. La verdad que se portó muy bien conmigo, Mario, ese muchacho. ¿La escuela? La escuela, gracias a Dios, la pude terminar. Siempre fui, y en esto que cuando vean varios No, porque jugadores... vos dijiste que te acompañó también el club. El club, mira, yo llegaba, me acuerdo, los martes y tenía que ir con mi mochila, tenía que presentar mis cuadernos, después cuando fui creciendo las carpetas, veían las notas, o sea, se fijaban en todo, ¿viste? Me acuerdo que había una psicóloga que se ponía a ver las carpetas, mis cuadernos y las notas y todas esas cosas, porque me estaban formando como persona, me estaban formando mi hablar, muchas veces me han sentado a decir, mirá, en vez de decir esta palabra usá esta, o si no sabes el nombre usá. Yo hablaba mucho de guacho, guachín, como claro, se habla en el barrio, ¿viste? La cultura del barrio. Exactamente, y ellos me trataban de cambiar mi forma de hablar y todo, que aunque yo quería, intentaba hacerlo, era mala costumbre del barrio que las 2 o 3 horas en el club, ¿viste? Pero en ese sentido el club conmigo fue muy atento, me cuidaron mucho, como te digo, era llegar y por ahí cuando tenía algunas notas medio mal, no quería saber nada con darle los cuadernos o la carpeta. ¿Por qué? Porque después eso influía en que jugaba o no jugaba, o si claro, no me tiraban la oreja. Che, Pachu, hacé esto porque está mal acá, ¿viste? Pero no, sí, ellos me ayudaron muchísimo en eso. Y mi vida fue más o menos en torno a eso, al fútbol. La única salida que yo tenía era eso, porque estudiar, si bien era inteligente, hacía las cosas bien en la escuela, pero mi enfoque era principal el fútbol, que era lo que me podía dar esto para poder ayudar en casa, ¿viste? Oscar, vos dijiste 2 o 3 horas en el club y después volvía, bien dijiste que tenía un padre que era alcohólico, un ambiente de violencia, Sí. tanto adentro como afuera. Exactamente. No te podías ni refugiar afuera ni adentro. No, la verdad que no, porque dentro de las 4 paredes en casa, mucha violencia de parte de mi viejo hacia mi mamá, y era duro, ¿viste? Y yo fui creciendo con eso y después, ¿qué pasaba? En el club llevaba esas mañas también, ¿viste? A mis compañeros. Bueno, llegó un momento, ya tenía 13, 14 años y ya no era más un pibito humilde ni nada, sino que me la creía, era soberbio, entonces nadie me podía decir nada. Si veía eso siempre en mi casa, ¿viste? Y no... En tu casa y en el barrio. En mi casa y en el barrio, o sea... El que no corre vuela en el barrio. Exactamente. Estaban jugando un picado, lo que sea, a las piñas, lo que sea. Estaban ahí en el pasillo, a las piñas. Era todo... Todo violencia. Todo lo mismo, sí, siempre lo mismo.
Oscar, y bueno, fuiste a ese club. ¿Y cuándo empezó a llegar ese ego, orgullo, Como te altivez? digo, a los 11 años ya ahí en el club me trataban como un jugador destacado, donde ya me daban botines, donde ya me daban zapatillas, donde me daban toda la ropa. Lo que no había tenido en el barrio ni en Lo tu que casa. nunca tuve cosas, me llevaban a los mejores bares, completito. Tenía un chofer que ya me pasaba a buscar por la puerta de mi casa, me llevaba al club, me esperaba, me traía a la puerta de mi casa y así. Entonces llegó un momento, tenía 13, 14 años, en casa no me podían dar nada, pero en el club me daban 3, 2 pares de botines, zapatillas. Entonces dije, en esto soy bueno. Y ahí empezó a crecer el ego, el orgullo en mí, que llegó un momento donde estaba en una nube. Era nube de mentira. Claro, la realidad era que en casa no tenía nada y después salía y entraba a ese club y era wow, que no sirvió de nada, porque me hice malo, me hice arrogante, me hice maleducado. Imagínate, ya venía mal del barrio, después con el orgullo y la soberbia era peor de maleducado, ¿viste? La gente no podía hablar conmigo, yo siempre decía, los buenos, la gente buena, grande, me podían hablar. Después los otros no me querían ni ver, mis compañeros no me querían ni ver. Si eran malos dentro del vestuario, me querían hablar, anda para allá, déjame joder. Y no era nadie. Después uno cae en la realidad, que bueno, fue donde me golpeé, ¿no? Y yo no era nadie, pero era una coraza que yo hice. Una coraza que uno se hace. Claro, como para poder defenderme. Sobrevivir. Exactamente, para sobrevivir. Porque era salir de ahí, salir del club, y mi mochila de nuevo de la pobreza, de la escasez, mi mochila de ser Y en un negro. barrio rústico que, como dijimos al principio, el que no corre vuela, Claro. la ley del más fuerte. Exactamente. ¿Y de ahí cómo fue que saltaste a otro club? Bueno, tuve un problemita ahí en el club, y también en casa también las cosas empeoraban, nunca mejoraban. Y el club empezó a alertarse porque yo ya estaba creciendo, ya empecé a tener ese ego, y tuvieron miedo de que ya me empiece a volcar hacia la droga y todas esas cosas. Entonces me dieron una mano, me voy a Belgrano de Córdoba, después voy a Colón de Santa Fe, y las cosas iban bien futbolísticamente, pero bueno, ya mi cabeza ya no giraba en torno al fútbol, sino que empezó la mochila de la vida, ya no la pude dejar más afuera. Muchos de los jugadores dicen, no, vamos a una cancha y nos olvidamos de todo, juegan un fútbol y se olvidan de todos los problemas que uno tiene en la vida, ¿viste? Y yo también lo hacía así. Cuando es entraba, como un consumo. Claro, era cuando entraba ahí, bueno, ya está, digo, ya no me importa si soy pobre, si no soy pobre, si no tengo para comer, no tengo para comer, no me importa, juego a la pelota. Llegó un momento ya a los 17 años que no podía dejar eso afuera. Que el fútbol se había hecho una adicción de que sí o sí tenía que pasar lo mejor para mí. No tenía otra opción. Y pesó más de todo. O sea, miraba para atrás y veía a mi familia mal y yo jugando allá y decía, no, tengo que sí o sí llegar. No había opción de no llegar. Claro. Y eso me mató mentalmente. A todo esto siempre solo. Siempre solo. Claro, no había familia que acompañe tampoco. Claro, no, siempre estuve ahí solo y no tenía un consejero, no tenía alguien como para hablar, para charlar, decirle, che, hoy me levanté de esta manera, hoy no tengo ganas de entrenar. O por este camino no. Claro, no tenía absolutamente nada, solamente tenía que entrenar, dedicarte a esto y lograrlo, ¿viste? Y detrás mío había una mochila que me pesaba, había un corazón herido, roto, totalmente roto, solo. Entonces tomé una decisión errónea, que un día me levanto a dormir, Mario, vivía en la pensión allá de Colón, estaba todo bien. Claro, en el fútbol iba de primera, pero no me servía de nada. Claro. Y al criarme solo, tomaba decisiones que nadie me encaminaba y las tomaba. O sea, yo te decía, sí, me tomo este vaso de agua y me lo tomo. Por más que vos vengas y me lo digas, ya está, ya me había criado así. Y me acuerdo que tomo la decisión un viernes a la mañana de volverme a Rosario, de dejar el fútbol.
los chicos del club que vivían conmigo en la pensión no lo podían creer, no querían, ¿no? ¿Había caído en una depresión? Había caído en una depresión terrible de decir, no, ya está, o sea, no disfrutaba lo que era entrenar, no disfrutaba estar ahí, no disfrutaba nada, necesitaba estar con mi familia. Ya estaba cansado de estar solo, estaba cansado de llevar esa vida así solitaria, estaba cansado. Y ahí, bueno, en la pensión me escapaba, me iba de caravana, con los pibes más grandes, todo. Y llegó un momento de decir, no, al final estoy haciendo igual que mi papá. Y tomé la decisión de decir, dejo el fútbol y me voy a mi casa. No me importaba tener 2 pesos o no. Y tomo la decisión de venir acá a Rosario y esto fue algo fue re traumático y re depresivo para mí, porque vuelvo acá a Rosario sin avisar, me llaman por teléfono los coordinadores del club, me llaman por teléfono mi representante, no le doy corte hasta que llegué acá a Rosario, recién ahí atendí, me peleo con él, con mi representante y yo tenía que volver al club dócil, me dice, bueno, tomate el fin de semana, entendemos tu situación, venite el lunes. Y bajo acá en la terminal de Rosario y se me apagó la computadora. Minuto cero, me acuerdo que llego a casa y otra vez con las manos vacías, dije, ¿viste? Por una mala decisión mía y se me apagó la computadora. Yo siempre digo, cuando se te apaga la computadora que no podía reiniciarla. Fue una depresión. Desde el día 1 que llego acá y no era tan orgulloso que no quería tomar la decisión de decir, bueno... Necesito ayuda. Claro, necesito ayuda, me vuelvo al club, me voy de nuevo, ¿viste? No, me encerré en una pieza y ahí me quedé. No hablaba con mi familia, no hablaba con nadie, no podía desahogarme. También entendía que mi familia un poco se había enojado conmigo por esa decisión, ¿viste? Y me sentía muy apretado. Era ¿viste? como que tu familia también dependía de... Esperaba también, claro, ¿viste? Que lo logre. Y esperaba también que lo logre. Entonces todo eso nunca me lo decía ni nada, pero sabía si yo veía la realidad que pasaban mis hermanos, pasaba mi mamá y era fea, ¿viste? Entonces, de una forma inconsciente yo también sabía de que bueno, pero dependía de todo eso. Qué bueno que vos también le dejás un mensaje a los padres porque he hablado con otros jugadores que han llegado a primera también y me han dicho que por ahí uno le quema la infancia, ¿no? A los 11, 12 años al hijo, al que tiene oportunidad de tener su hijo y cuidarlo, llevándolo a clubes o a lo mejor metiéndole presión para que llegue a Central, a Newell's, a Boca, a River. Bueno, y hoy en día que me paro a hablar con gente y padres de jugadores, ese es el consejo que le doy. Que si lo pueden acompañar, que lo acompañen. Que no le metan presión, que el hijo cuando esté jugando miren para afuera y que esté su papá. Y que lo dejen disfrutar de ese claro, exactamente, que más adelante ellos tendrán su propia presión solamente. Porque cuando tenés la presión de, como te digo, mi vieja jamás me dijo, vos tenés que llegar, pero veíamos la realidad, ¿viste? Al contrario, mi vieja nomás quería que estudie. Como dice la canción de la Versuit, la realidad desespera, ¿no? Claro, utilizaba esto nomás para sacarme un poco del barrio a mi vieja, ¿viste? Pero nunca me dijo, llegá, hijo, o esto o lo otro, ¿viste? Pero mi presión era que la veía trabajando 20 horas al día, ¿me entendés? Y no estaba bueno eso. Y lo único que yo tenía era, poder mover esto para ganar algo de plata, ¿viste? Nunca fue mi intención, como te digo, tener fama o tener lujo, no. Mi intención era sacar a tu familia. Claro, era poder ayudarlo a salir de eso, ¿viste? Y cuando me di cuenta que empecé a ser orgulloso de que quería mujeres, que quería noche, que quería auto, y me estaba olvidando de la familia, dije, no, esto es igual que mi papá, no quiero esto. Me voy. Y tomé la decisión de venirme. Y ahí caí en una depresión, amigo, que no me podía levantar. Fue algo horrible, era un pozo que quería hablar, no podía hablar. De la única manera que salía corriendo un poco a todo era la noche. Salir de caravana, que al otro día me sentía peor porque me estaba mutilando a mí mismo, si no era de lo que yo quería, pero era el único momento que podía como ahogar las penas. Y así estuve casi un año, dejé el fútbol, en ese momento dejé el fútbol, tuve varias oportunidades más. Bueno, también lo que vos decís de ahogar las penas, porque muchos pueden ahogar las penas en cocaína, marihuana, pero también es como que el alcohol no lo tienen identificado como que una droga. Exactamente. Y muchos jugadores o cualquier persona, ¿no?, que hoy va a estar escuchando cualquier familia, cuando pasa una situación que entra en una crisis o una depresión,
se vuelcan al alcohol. Claro, porque de una manera u otra lo querés ahogar a eso. Uno en la comida, otros en el alcohol, porque hay muchos jugadores que hoy en día los ves obesos y vos decís, pero ¿por qué? Y porque vos te pones a hablar con esa persona y le duele no poder haber logrado algo y capaz no se droga, no pero mucho la comida, Claro. la comida. Esa ansiedad, esa tristeza lo basa en la comida. Yo en el alcohol. Cuando me daba cuenta estaba remamado en el baile y ahora, ¿viste? Y al otro día me sentía peor todavía, ¿viste? Me sentía la peor persona del mundo. Dejo el fútbol, desaparezco, no quería jugar en el barrio, no quería jugar en ningún lado, porque pisaba una cancha o tocaba una pelota y me dolía y me sentía un fracasado. Encima en el barrio por ahí me preguntaban, che, ¿dónde estás jugando? No estoy jugando. Ah, sos un boludo. Oh, no soy esto. Y siempre eran críticas que eran espada en mi corazón. Me golpeaban, me cortaban, ¿viste? Entonces ya no quería hablar con nadie. Me preguntaban y los miraba medio mal así y me iba caminando, no quería responderle a nadie, ¿no? Porque sabía cuál iba a ser la palabra de todo. Ah, sos un boludo, no, viste esto por el otro. Claro, los demás veían una oportunidad en tu vida en el fútbol para salir del barrio, para salir de la pobreza. Pero la verdad que había cosas que sanar adentro. Exactamente. Oscar, ¿cómo fue que pudiste salir de esa depresión? Que no cualquiera... Muchos lamentablemente han caído en el suicidio, ¿no? Y hoy a través de tu vida, bueno, vos tenés herramientas para poder salir de la depresión. Bueno, yo después de 11 meses que fueron eternos, 11 meses. 11 meses de estar así, me acuerdo que un día me estaba yendo a la escuela y el no comer, no dormir bien me hizo bajar la presión, me desmayé. Y ahí fue como que hizo un clic y sabía que necesitaba ayuda. Y ni siquiera le había contado a mi familia que me había desmayado en el colectivo. Y hice mi día normal y nada más. Y una noche me acuerdo que estaba en mi pieza, arruinado, estaba así de flaco, no daba más, estaba muy triste, muy angustiado. Y me acuerdo que hice una oración que... ¿Pero solo? Solo. O sea, lo único que sabía es que Dios me podía ayudar, nada más. ¿Alguien te había predicado? Hasta ese momento mi vieja, me acuerdo que cuando éramos chicos nos llevaba a la iglesia y ella nos había enseñado de que Dios existía y no había que rezarle una estatua, una estampita, nada. Simplemente hablar con Él y que Él te escuchaba. Bueno, había sembrado algo. Claro, lo único que yo sabía que claro. Dios era eso, ¿viste? Y recuerdo que esa noche me levanto y me levanto mal, triste, se me caían las lágrimas, veía mi realidad y hace un par de meses atrás decía que estaba jugando y ahora ni eso, y peor de pobre, roto por dentro. Y le dije a Dios que me ayudara, que si existía que me ayudara, porque no daba más. Y no pasan ni 2 días que va un muchacho a mi casa a buscar a mi hermano, que también es jugador de fútbol, y mi hermano no estaba, lo atiendo yo a este hombre, yo no lo conocía. La primera vez que lo veía, la primera vez que iba a hablar con él. Me pregunta por mi hermano, le digo que no estaba. Y este muchacho me pregunta si yo era jugador de fútbol, ¿viste? Y yo le digo, ahí, qué sé yo, antes jugaba, ahora no juego más, le digo, ¿viste? Y me dice, ¿y te puedo hacer una pregunta así personal? Sí, le digo, ¿vos cómo estás? Me hizo esa pregunta y era una pregunta que nadie me la hacía. Claro. ¿Viste? Y tu propia familia. Claro, y me impactó a mí. O sea, él estaba arriba de la moto, me acuerdo, y me dice, ¿y vos cómo estás? Y yo fui re honesto, ya no daba más. Sabía que para poder sacar lo que tenía te necesitaba hablar. Y le digo, mirá, amigo, yo ni te conozco, no sé ni quién soy, digo, porque yo trataba así a las personas. Ajá. Pero te iba a decir algo, yo estoy re mal, loco. Yo no hablo con nadie, no duermo, la estoy pasando re mal. Y este hombre agarró y yo en ese momento no sabía mucho de Dios ni nada. Y él me suelta una palabra, me dice, vos sabés que yo voy a la iglesia y en estos días estaba leyendo una palabra en Salmos 119, versículo 71. Me la acuerdo patente porque me marcó la vida. Y dice, bueno, me ha sido ser humillado para yo aprender sus estatutos. Cuando él me suelta eso, imagínate, Mario, yo no entendía qué significaba ni nada, pero cuando él me lo dice, yo sentí como que me dan una piña en el corazón. Repetir de nuevo. ¿Viste? Bueno, me ha sido ser humillado para yo aprender sus estatutos. Y cuando él me dice eso, yo sentí como que, algo me golpeó, ¿viste? Y él me empieza a explicar lo que significaba ese versículo.
Me empieza a explicar que si a mí la vida no me hubiese humillado, yo no hubiese podido conocer una palabra de él, ¿viste? Porque mi orgullo, mi altivez me mantuvo bien arriba, entonces no permitía que nadie entrara a mi círculo. Entonces él empieza a explicarme eso y yo empiezo a llorar de una manera que nunca nadie me había visto llorar. Yo a los 11 años pasé un hecho traumático que me quisieron robar, llego a casa, no había nadie, y ahí dije, no le hago caso más a nadie, no lloro más con nadie. Y me guardé años de lágrimas, de sufrimiento, hasta esa tarde. Y me acuerdo que termino en la vereda de mi casa sin conocerlo a este hombre, llorando con él me abraza, él me dice, yo te voy a ayudar, te animás a ir a la iglesia. Y yo, amigo, yo ya no tenía nada que perder. Y le dije que sí, me animé a ir a la iglesia con él. ¿Quién es este hombre? Juan Pablo Moreira. Oh. Y ahora vamos a entrar en esta historia. Juanpi. Juanpi. Él me habla, me predica y me acompaña. Y lo que nadie había hecho por mí lo empezó a hacer él. Él me acuerdo que me lleva a comer a la casa de un amigo en una reunión. La fe con obra. Y él me abrazó como un amigo, como un hermano. Y me apreció y me cuidó. Y entonces ahí no me despegué más de él. Empecé a ir a la iglesia, después, bueno, hablo con mi hermano que había ido a la iglesia. Él también, por su lado, también estaba buscando a Dios. Empiezo a ir con mi hermano a la iglesia, una iglesia llamada Centro de Restauración, cerca del barrio, ahí en Villa Banana, del pastor Orlando Benítez, la cual él me recibió como un hijo. El pastor de ahí, Orlando. Una iglesia del barrio. Sí, es como mi papá. Me enseñó modales, me enseñó valores, me enseñó a trabajar, me enseñó todo. Me enseñó a que a un adulto se le da una silla, me enseñó a hablar y me amó, me cuidó, ¿viste? Y ahí mi vida empezó a... Juanpi se congregaba ahí. Juanpi no se congregaba ahí. Yo iba un día acá y un día allá. Trataba de estar constantemente con gente de Dios. Yo me acuerdo que en ese momento decía gente de Dios que me cuida, que me habla bien. Y me llevaban a comer y me pasaba horas con ellos hablando. Y dejaba de pasar esas horas solo, que durante toda mi vida estuve solo, ¿viste? Entonces podía hablar con ellos, reírme, y me preguntaban sobre el fútbol. Juan Pablo me preguntaba sobre el fútbol, yo le contaba. Y Juanpi me admiraba porque yo era re pibito, pero jugaba bien, ¿viste? Entonces él siempre me decía, loco, qué ganas de jugar con vos, qué ganas de jugar con vos, ¿viste? Y él es mucho más grande que yo. ¿Todo esto saliste de la depresión? Y así salí de la depresión, yendo a la iglesia, buscando de Dios. Buscando de Dios. Empecé a entregar trataditos en la calle, ahí en los pasillos del barrio, ¿viste? Y eso me empezó a traer un poco de alegría. Pero dentro mío había algo que todavía me sentía un fracasado en el fútbol. Sanar, sí. Claro, en la espinita esa del fútbol todavía la tenía. Y así, bueno, me convertí en una persona que predicaba el evangelio en las calles, en el barrio. Empezó a cambiar mi vida, mi familia. ¿En los pasillos de la Villa Banana? Mi familia empieza a ir a la iglesia también, empezamos a restaurar un poco la familia, Dios empieza a meterse en el medio y a sanar heridas de todos, porque así como estaba yo, imagínate, mi hermano, mi mamá, o sea, todos y peores cosas que yo, porque yo dentro de todo, a mí la gente esta del fútbol me fue sacando un poco, en cambio ellos no, ¿viste? Entonces, peores cosas. Empezamos a conocer la palabra de Dios y Dios nos empieza a cambiar la vida, empieza a restaurar mi familia, empezamos a tener buena relación entre nosotros y todo empieza a cambiar. Después de 3 años que estuve así, sirviendo a Cristo, metiéndole, dentro mío igual seguía esa espinita de que ya no era más jugador de fútbol y todo el mundo me hablaba para que juegue. ¿Ahí cuánto años tenía? Yo ya tenía 21 cuando vuelvo a jugar al fútbol. Esto fue a los 18. Hasta los 21 años sin jugar al fútbol. A los 18 conociste de Dios y a los 21 empezaste de nuevo. Sí, porque encima en la mejor etapa del jugador de fútbol, es donde uno más aprende, donde uno más explota, fue cuando yo dejé. Pero me capacité muchísimo en la palabra de Dios. Derramé mi corazón en eso. Logré terminar el secundario, que fue un logro para mí impresionante. Lo logré terminar, me pude graduar, pude ver a mi mamá, a mi hermana comiendo conmigo en una cena ahí, contento, alegre, saliendo adelante. Y que no es un dato no menor, yo a todo el mundo le digo por ahí, hoy, bueno, que trabajo con jugadores de fútbol, le pregunto si terminan porque eso es algo personal que te da vida, amigo. Y a mí me dio vida, me mantuvo en decir, bueno, enfocado en esto, ya fracasé como jugador, pero acá no. Acá le voy a lograr algo para mi vieja, ¿viste? Y pude llegar un día y decirle a mi vieja, terminé la escuela, probé todo, ¿viste? Y fue algo re importante. Y bueno, a los 3 años de eso, un día
volví a mi casa en la moto y veo a un pibe con una ropa de un club y lo dejo cruzar la calle, ¿viste? Me freno y lo dejo cruzar y lo veo y me golpeó, digo, amigo, de jugar en las grandes ligas, que digamos, a no jugar ni acá en Rosario, decía yo, ni jugar en el barrio. Y me acuerdo que llegué a mi casa con todos los ojos llenos de lágrimas. Mi familia pensó que me había pasado algo. Me meto en la pieza y le dije a Dios, Dios, dame una oportunidad más, porque todavía me siento un fracasado, quiero una oportunidad más, Dios. Y me acuerdo que esa noche esto fue un jueves, me voy a la reunión de la iglesia, fue un pastor a visitar ahí, y mientras estaba compartiendo la palabra, para el mensaje y me suelta una palabra de que Dios me había abierto la puerta ya, ¿viste? Y yo la abracé, esa palabra, y dije, mañana me presento en el club. Voy después de 3 años a Diur, yo sabía que el club entrenaba a la mañana, la primera local, pero no sabía más nada, no sabía quién era el técnico, no sabía nada. Me presenté ahí y fue todo preparado por Dios. Justo el ayudante de campo era un muchacho que la primera vez que lo llevan al club lo fueron a que me vea a mí jugar, ¿viste? Cuando me ve, me recibe con los brazos abiertos. Después de 3 años. Después de 3 años, el loco me ve bien físicamente y me dice, ¿dónde estás jugando? ¿Estás jugando afuera? Loco, hace 3 años no juego. Le digo, vengo a decir, me abrazó y me dice, vamos, que el técnico es mi hermano, Gerardo Biondi. Me acuerdo que me recibió ese día, justo hace unos días estábamos mensajeándonos. Y se me abrió la puerta de nuevo en el club. Me acuerdo que me dicen, bueno, venite el lunes y vemos qué hacemos. Yo, medio que ya en el club, medio que no me querían porque sabían todo mi rebeldía y todo eso. Me dieron una chance más como diciendo, bueno, no te vamos a echar como un perro, ¿viste? Ese día me fue re bien, entrené ahí con el plantel, me fue re bien. Y me dieron una oportunidad más. Me volví a jugar al fútbol, empiezo a predicar la palabra, bueno, comento ahí cómo me había pasado todos estos años anteriores y le empiezo a compartir el evangelio a todos los jugadores que estaban ahí, cuerpo técnico, a todo el club. Empiezo a mostrarle que Dios era la salvación, de que el éxito no estaba en jugar al fútbol en primera o ser el mejor empresario, sino que el éxito era tenerlo a Cristo. Y empiezo a compartir la palabra, empiezo a orar por mis compañeros, por lesiones, en los partidos oraba por mis compañeros, ganábamos. Y después de 3 años, en 2021, en diciembre, estuve entrenando 5 meses y llegó a una final. La final más importante del club, estuve ahí. Y sabés que en el vestuario, antes de entrar, fue en el Gabino Sosa, en el Estadio Central Córdoba, antes de entrar el técnico me llama aparte, me lleva a la plaza y me dice, necesito que ores por el plantel porque llegamos acá, sí, nos dedicamos, trabajamos, pero vimos que cuando orás pasan cosas, ¿viste? Así que tuve el privilegio de orar por todo el plantel en ese vestuario y ahí mi vida empezó a resurgir. En menos de 4 meses Dios empezó a bendecirme con estar en una final, algo hermoso, que no se dio la oportunidad de ganar, pero la experiencia que tuve con el Señor en el ámbito fútbol, y ahí entendí que ese era mi lugar de prédicas, ese era mi lugar de rescatar a aquellos que estaban como yo. Y bueno, y ahí... Sí, en una depresión, en una depresión, consumo. exactamente, del deporte, porque, a ver, esa depresión te lleva a consumir. Yo en mi caso, en la noche. como te digo, en la noche se encuentra todo. En mi caso siempre fui decisivo en no tomar cocaína o faso o cigarro, pero los demás sí. Claro. O sea, los demás van con todo, ¿viste? Y entonces me metí ahí para llevar el mensaje de Dios. Yo me acuerdo que le decía a Dios, no me importa si juego o no juego, si sigo siendo el crack, si me siguen queriendo, si me piden fotos, no me interesa. Lo que yo quiero hacer es llegar con el mensaje tuyo, llegarle que Cristo es la salvación, el camino y la vida, ¿viste? Entonces empecé. Después el Señor me lleva a Argentino Rosario, donde empiezo a compartir la palabra, empiezo a llevarme a los jugadores, a este grupo hermoso que tenemos con Juan Pablo, con Javier y un grupo de líderes más. Javi López, que se llama Jugadores de Fe, en la iglesia de Santuario de Fe, donde lo creamos para contención de emocional y espiritual de aquel jugador que está en la depresión o que también lo logra todo y se siente vacío igual. Porque no es solamente que fracasás y te sentís vacío, no. Hoy en día nos sentamos así con jugadores de primera división que lo alcanzan todo, pero te dicen, che, estoy vacío. Lo logré, pero no siento alegría, estoy triste. Y es todo momentáneo. Entonces, formamos este grupo de jugadores de fe. ¿Cuántos son hoy? Bueno,
Hoy tenemos reuniones los lunes, los miércoles y los viernes. Los lunes presencial siempre tenemos 70, 80 jugadores. Jugadores del campo, jugadores de Newell's, de Central. Y muchos que salieron de la Córdoba. depresión del consumo y hoy están jugando en clubes. Exactamente, así como yo, de que llegaron a ese lugar destruido, sin club, sin chance Sin de querer, futuro. claro, sin chance Encima de en querer depresión. volver, resurgieron ahí. Ahí Dios le trajo vida a través de nosotros, que lo fuimos acompañando, que lo abrazamos, que le dimos una palabra, que oramos por ellos. Se levantan y vuelven a jugar al fútbol y se levantan y Dios los vuelve a exaltar y los vuelve a poner en clubes buenos, ¿viste? Y entonces es un lugar donde vemos la manifestación de Dios, donde vemos que hay un mover, que Dios se agrada de nosotros y nos da un favor y una gracia para volver a jugar al fútbol. Hoy me toca a mí contar esta historia, que hoy estoy acá defendiendo los colores de Acebal, contento, un club hermoso. Y los chicos me preguntan, justo anoche comíamos acá, me preguntan cómo hice para llegar acá y mi primer palabra de Dios me trajo. O sea, lo que arrancó justo acá en este estudio. Hace 3 años atrás. Hace 3 años atrás. En 2022. Fue en 2022. Me acuerdo que fue en julio de 2022, amigo. Donde arrancó acá con vos. Hoy podemos estar dando otro testimonio más de victoria. Fuiste pasando distintos clubes. Fui pasando por Mugueta también, que fue un club donde me apreció, donde me cuidaron mucho. Agradecido también. Agradecido, pero totalmente. Argentino Rosario. Argentino Rosario. Estoy totalmente agradecido con ellos, con Eduardo Ger de ahí en Mugueta. Estoy totalmente agradecido porque me abrieron la puerta, me valoraron, me cuidaron. Hoy me toca estar defendiendo estos colores, pero el año pasado que estuve con ellos también me trataron súper bien. Bueno, con el Fede también. Con el Fede Saldari que me hizo ese centro para aquel lado, donde me cuidó, donde me valoró. La verdad que estoy re agradecido. Donde pudimos ir a llevar el mensaje también de salvación. También cuántas cosas, yo me olvido. Pudimos ir a hacer prevención también al club. Exactamente, sí, que pudimos abrir esa puerta ahí de bendición, ¿viste? Y así que ahí estoy trabajando así. Si bien mi trabajo es jugar al fútbol, pero bueno, es compartir de la salvación de Cristo, es lo más importante que tengo en mi vida, es lo más valioso, que sí, está bueno jugar, está bueno que sea tu trabajo, está bueno porque lo disfrutás, es lindo, pero lo disfrutás cuando estás con el corazón sano. Nosotros en Jugadores de Fe tenemos algo en común que a nosotros los líderes y los que estamos trabajando ahí, anhelamos que el jugador de fútbol llegue a primera, anhelamos que vivan del fútbol, anhelamos que tengan sus mejores casas, lo anhelamos a eso, pero más anhelamos que tengan un corazón sano. Eso es lo más importante. Para poder ser feliz. Claro, porque muchas veces nos sentamos con jugadores de primera división, que lo tienen todo, que viven en barrio privado, que... Hay gente de Buenos Aires que se congrega... Que vienen para acá. Como muchos jugadores de primera que vienen a jugar acá en Newell's, la Central, nos hacen contactos. Claro. Los pastores de otros lugares, necesitamos que los ministren ustedes, y nosotros les llegamos, ¿viste? Tenemos las redes sociales ahí, de Jugadores de Fe, que nos contactan y ahí le caemos a los departamentos, los traemos a la iglesia, nos vamos moviendo de acuerdo a la necesidad. Qué impresionante que un jugador de primera, sin dar nombre, ¿no? Que llegan a Jugadores de Fe teniendo todo económicamente, pero necesitan llenar ese vacío o sanar esa herida. Claro, porque no se llena. Yo, al raíz de que empecé a conocer el Evangelio, empecé a conocer la palabra y empecé a ver la verdad de la vida, me daba cuenta de que si llegaba a primera en ese momento, todo bien, iba a tener grandes lujos, pero ¿quién me iba a sanar las heridas de toda mi niñez? Nadie. Y muchos jugadores les pasa eso. Hay un jugador particular que todos lo conocen por la noche, que es un crack, y todos dicen, ¿cómo puede ser? Te hubiese sido un jugador de primera división, de selección, y la rompe toda Ricardo Centurión. Pero si vamos atrás, a él se le murió su pareja. ¿Y qué le va a importar jugar a la pelota o ganar millones si su herida del corazón está rota, viste? Y así hay muchas de historias de los jugadores. El que era Maradona, Diego, él murió muy joven y él mismo lo dice. Yo justo estaba viendo un video donde él dice que él hubiese sido un mejor jugador de fútbol. Si no hubiese conocido la cocaína. Bueno, si no hubiese conocido la cocaína. Y así tenemos un montón, como tenemos referente Maravilla Martínez, ¿no? Exactamente. Que es un jugador de fe, que
¿Cuántos jugadores han pasado por Jugadores de Fe? Muchísimos, ¿O no? montones, En estos años. montones. Hay jugadores que nos ponemos muy contentos porque han venido sin club. Acá han venido jugadores que están jugando en España. Sí, bueno, han venido jugadores al grupo totalmente destruido y a todo eso sumarle sin club, sin nada. Y hoy en día jugando en Italia, jugando en España, jugando en Georgia. Entonces, que vemos el mover de Dios, que vemos... Y con su familia restaurada, lo más importante. ¿Viste? Y viendo que la familia empieza a ir a la iglesia, empieza a conocer la palabra de Dios. Lo más lindo que nos pasa a nosotros con Juan Pablo, con Javi, es cuando vienen los padres o los hermanos a agradecernos, ¿viste? Por lo que nosotros le damos la gloria a Dios, obviamente, ¿viste? Pero nos pone contentos porque nos sentimos útiles, nos sentimos que le podemos extender la mano a aquel necesitado, ¿viste? La palabra de Dios nos enseña que el samaritano curó las heridas, lo levantó, lo llevó al mesón y se hizo cargo de ese muchacho que estaba golpeado. Cuando todos pasaban de largo. Cuando todos pasaban de largo. Y a mí pasó así. Y a mí me sanaron, me curaron mis heridas y me volvieron a enviar, ¿viste? Y hoy estoy totalmente agradecido con Juan Pablo, bueno, con Orlando, con Javi, con todo mi grupo que están siempre ahí al pie del cañón. Para mí y para todos los chicos, también Jugadores de Fe se hizo una familia y también con eso nosotros lo que hacemos es poder sacar la violencia tanto del fútbol. Porque nosotros tenemos una banda de jugadores que juegan en todos los clubes. Y entonces son rivales después, como me pasó a mí el otro día acá que jugamos. Son rivales. Acá cuando jugaste contra mi ex club, contra Mugueta. Pero había un jugador de Fe. Había jugadores de Fe también. Ramiro, estaba Facundo. Bueno, y había barrio también del barrio, ¿viste? Y entonces, en vez de andar peleando, no, nos respetamos como personas, ¿viste? Entonces, eso es lo que también enseñamos. Buenísimo. Y entonces abarca todo, no es que solamente le enseñamos valores de la vida, le enseñamos que no porque vos te pongas otra camiseta le tendrás que arrancar la cabeza al otro. Claro. Sino que, bueno, ganale, te toca ganar, ganar, te toca perder, perder. Pero lo que hace Cristo es unidad. Él vino acá para restaurar nuestra relación. Claro, que no es una guerra, es un partido de fútbol, uno quiere ganar. Claro, pero obvio. Bueno, pensaba, ¿no? Mientras hablaba, cuántas familias acá, porque no solamente lo ven, hay muchas personas que ven el programa que les gusta el fútbol, como a mí, me gusta el fútbol, ¿no? Pero mucha gente, pero también muchas familias que están en depresión o están en consumo, dejaste muchos mensajes, pero me gustaría que con tu conocimiento de la palabra, con tu conocimiento de haber sufrido lo que es una depresión, tener un padre alcohólico, un consejo directo a una persona que en este momento esté en una depresión o esté en un consumo. No, sea jugador o no sea jugador. Claro, cualquier persona, porque, a ver, todos necesitamos a Cristo. Esa es la verdad que te puedo decir y el consejo principal de todo es que necesitamos a Dios. Para aquel que se siente en esta situación, o el alcohólico, el drogadicto, necesitamos a Cristo. O el empresario, el exitoso, justo ayer hablaba con uno de los chicos, exitoso, pero vacío. Y yo creo que el consumo, la adicción a lo que sea, viene a causa de un vacío, viene a causa de algo que no pueden llenar dentro. Entonces, ese vacío se llena con Cristo y que necesitamos a eso. Dice la palabra que Él es el camino, la verdad y la vida. O sea, y ese es el consejo que le puedo dar a aquel que está mirando, que necesita a Cristo para poder sanar, para poder restaurar su vida, para poder ordenarse, porque Él es orden también, porque es todo lo que está desordenado dentro de nuestras emociones nos llevan a poder consumir. Así como me pasó a mí, mis emociones estaban totalmente desordenadas y me llevaron a la noche, me llevaron al orgullo, a la altivez, a la soberbia. Cuando empecé a ordenar, cuando Cristo se metió en mí y empezó a ordenar de adentro para afuera, toda la realidad cambió. Y ahí dejé la noche, ahí dejé, siempre se ríen, me dicen, ¿pero por qué? No, porque ya es mi estilo de vida, porque dentro mío no hay nada. No lo necesito. Claro, no hay nada roto adentro mío, no hay nada roto. Entonces, y si algo se rompe, tengo a 45 grados ahí de arrodillarme y decirle, Señor, me duele, me pasa esto. Y ya mi vida empieza a resurgir de nuevo. Entonces ese es el consejo que le puedo dar a aquel que se siente en depresión o está en consumo o está en el mayor de los éxitos y se siente roto y se siente vacío y nada le satisface. Porque ahí está el tema, que cuando llegás a lo mucho y no te satisface.
Y ahí, ¿qué busca? Y por eso muchos toman la decisión de quitarse la vida. Porque llegaron a lo que querían, a su objetivo, a su éxito, y no lograron la felicidad. Y siguen vacíos. ¿Viste? Entonces ese es el consejo que yo le puedo dar. Es que como jugadores de fe, como iglesia santuario de fe, como casa donde somos familia, como rompiendo cadenas, les tendemos las manos, tenemos acá un oído, un abrazo para darle, una palabra, un consejo, y que recurran a nosotros, que estamos para eso. Qué bueno, dice que Dios al humilde lo mira de cerca y al soberbio lo mira de lejos, ¿no? Exactamente. Te tuviste que hacer humilde, me tuve que hacer humilde. Bueno, apenas viniste a Cebal, fuiste a buscar la bendición de Oscar, el pastor Oscar Marinelli. Sí. Y eso también es un acto de humildad, ¿no? Así que, bueno, también le mandamos saludos porque a Oscar le gusta mucho el fútbol. Sí, es un crack. Fue jugador de fútbol y le gusta el fútbol. Que se llama como yo. Encima, ¿eh? Así que, bueno, Oscar, te agradezco que haya venido justo a tiempo, que hayas dejado tantos mensajes. Y bueno, para adelante siempre, hermano. No. Te agradezco a vos por haberme traído y por aquel principio de todo, donde confiaste en mí, donde me abriste la puerta de tu casa. Dios te abrió las puertas. Que ahí donde empezó todo, La verdad que yo me acuerdo que había recibido una palabra de parte de Dios y se cumplió en vos y en tu familia. Así que Amén. Muchísimas gracias hoy, de nuevo, por traerme acá. Y hoy, mira, estoy acá defendiendo los colores de tu club gracias a que me diste una oportunidad. Dios me cumple hasta esos sueños también. Exactamente. Bueno, quiero brindar por tu vida, darle la gloria a Dios, ¿no es cierto?, con agua, con algo que es limpio. Y bueno, por tu vida, ser agradecido, honrarte a vos, Oscar. Gracias, amigo. Tantas veces que te rechacé, que me hablabas y yo te ignoraba, pero cuando te necesité, tú llegaste justo a tiempo, cuando ya no quería vivir y sentía que estaba perdido, cuando estaba a punto de morir. Tú llegaste